el Papa Francisco pide a los gobernantes de las 20 economías más sólidas del mundo lograr una paz estable, parte de las causas del hambre cuya erradicación también demandó. En Ecuador, en medio de protestas contra el gobierno, los obispos piden a los candidatos presidenciales planes de gestión viables a menos de 3 meses de las elecciones. Desde España, la Iglesia plantea una realidad cruda y realista de la sociedad en este país, en contraste con la fraternidad desplegada ante el desastre por el clima. Denuncian al populismo de la antipolítica. Desde Cuba, 505 años cumple su capital, consagrada a San Cristóbal. Le mostramos la gran fiesta en torno al santo patrón. Hola a todos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco planteó un importante llamado a los jefes de gobierno de las economías más poderosas del mundo, reunidas en la cumbre del G20 que se realiza en Brasil. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. El Papa envió un mensaje a los participantes de la cumbre G20 que se celebró en Brasil del 18 al 19 de noviembre bajo el tema Construir un mundo justo y un planeta sostenible. Este foro de cooperación económica internacional reúne a jefes de Estado de los países miembros. La primera sesión se centró en el problema del hambre y la pobreza. En esta ocasión, el Papa Francisco participó desde la distancia, representado por el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. El pontífice envió una carta a los presentes, recordando las palabras de su encíclica Fratelli Tutti, donde señalaba que uno de los objetivos más importantes de los políticos debe ser erradicar el hambre. Subrayó que mientras miles de personas mueren por desnutrición, toneladas de comida se desperdician y resaltó la paradoja de que más de 3.000 millones de personas carecen de acceso de una dieta nutritiva, mientras casi 2.000 millones de individuos sufren de sobrepeso. El pontífice dijo que muchos de los retos que enfrenta el mundo están interconectados. En el caso del hambre, explicó que la guerra es una de sus principales causas. En su mensaje, el Santo Padre insistió que es de suma importancia que el Grupo de los 20 identifique nuevas vías para lograr una paz estable y duradera en todas las áreas afectadas por el conflicto, con el objetivo de restaurar la dignidad de los afectados. El Papa abogó por una reorganización de los sistemas alimentarios por parte de la comunidad internacional, de manera que haya una justa distribución de los recursos y que ésta sea prioritaria en las agendas políticas y sociales, todo ello con el fin de rescatar la dignidad de cada individuo. En su mensaje, el Santo Padre propuso acciones concretas, como acabar con el desperdicio de alimentos y reorientar los fondos actualmente destinados a armamento y otros gastos militares hacia un fondo mundial destinado a combatir el hambre y promover el desarrollo en los países más empobrecidos. El lunes, los líderes del G20 expresaron una profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano, en una declaración de la cumbre. Recordaron la urgente necesidad de ampliar el flujo de ayuda humanitaria y reforzar la protección de los civiles en Gaza y exigieron que se levanten todas las barreras a la prestación de ayuda humanitaria a escala. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. A menos de 3 meses de las elecciones presidenciales en Ecuador y en medio de protestas contra el gobierno, los obispos piden a los candidatos planes realistas para enrumbar al país. Los detalles en el siguiente informe. Cientos de manifestantes protestaron contra el gobierno de Daniel Noboa en varias ciudades de Ecuador el viernes último, en rechazo a los apagones prolongados, la inseguridad, la violencia criminal y la crisis económica. Tenemos que reaccionar. Estoy aquí por convicción, porque nuestros derechos están siendo vulnerados. No tenemos luz, no tenemos agua, no hay trabajo y todo sigue igual. En Quito, las protestas fueron más intensas. Estos enfrentamientos se dan cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales. El actual presidente, Daniel Noboa, y Luisa González del movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, están en empate técnico según sondeos de opinión. Según la encuestadora Comunicaliza, Noboa está en primer lugar con un 27,5% de las preferencias, mientras que González cuenta con un 26,7%. Según Associated Press, la intención de voto por Daniel Noboa bajó alrededor de 6 puntos a causa de las restricciones energéticas para enfrentar la crisis de energía. Hubo apagones programados de hasta 14 horas al día. En
En un comunicado, tras su reciente asamblea plenaria, los obispos piden a los candidatos presentar programas de gobierno viables para Ecuador, que también padece por la acción del narcotráfico. No más retórica, no más enfrentamientos, ni violencia verbal y jurídica. Es indispensable custodiar el orden constitucional y respetarlo absolutamente. Los prelados advierten que Ecuador está enfrentando una de sus mayores crisis sociales, políticas y económicas. No venceremos la violencia del narcotráfico, la delincuencia organizada, las redes de corrupción, si no somos capaces de buscar la unión y no la división, de cuidar de los más frágiles. El presidente Daniel Noboa fue elegido en noviembre de 2023 para completar el periodo 2021-2025, que quedó trunco luego de que el entonces jefe de Estado Guillermo Lasso disolviera el Parlamento y convocara elecciones extraordinarias. Para los comicios del 9 de febrero del próximo año, más de 13 millones de ecuatorianos deberán optar entre más de 10 candidatos presidenciales. Y ahora nuestra mirada se dirige a España, donde la Iglesia hizo un análisis crítico pero a la vez esperanzador de lo que ocurre hoy en el país. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, dibujó un retrato crudo y realista de la sociedad española en su discurso de inauguración de la 126ª Asamblea Plenaria de los Obispos que se celebra esta semana a través de 4 áreas: la demografía, el trabajo y la vivienda, la convivencia política y la catástrofe por las inundaciones sufridas hace 3 semanas, que se ha cobrado la vida de al menos 226 personas. Ante esta tragedia, planteó: ¿a quién mirar? Ni el Estado ni el mercado pueden salvarnos, aunque en el último tramo del tiempo moderno se hayan presentado como salvadores que pueden cumplir lo que prometen. Reducidos a consumidores y votantes, mercado y Estado nos proponen una salvación, el progreso, que no basta. Esto contrasta con la ola de fraternidad y solidaridad que se ha desplegado y que el prelado señaló como un verdadero indicador de la bondad que anida en el alma humana y que se revela como la respuesta adecuada a nuestra vulnerabilidad irremediable. Al mismo tiempo denunció cómo, a raíz del desastre, hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica, tomando la interrelación entre antropología, economía y política expresada por el Papa Francisco durante la última Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Lisboa. Monseñor Argüello aseveró: una antropología individualista y ciega de autonomía influye en la demografía. Afronta el trabajo y la vivienda con unas claves y reclama una economía y gestión políticas que aseguren la satisfacción de los deseos, aunque haya sangre de los empobrecidos en los zapatos, y solucionen los problemas que el individualismo llega consigo. Pero a su vez la economía genera y precisa un tipo de sujeto, productor-consumidor, que haga juego con sus ofertas y necesidades, y la acción política prefiere un ciudadano desvinculado y desmotivado, incluidos los llamados militantes de los partidos, que mayoritariamente han dejado de formarse, de debatir y de contribuir a la toma de decisiones de sus dirigentes. A estas consideraciones, Monseñor Argüello añadió que al servicio de la economía y de la política dominantes se produce un círculo vicioso con aparentes perplejidades políticas. Entre estas paradojas, el prelado subrayó que a los partidos autodenominados progresistas y a los que se resisten a ser denominados conservadores les une una concepción individualista del ciudadano y que sus prácticas políticas, muy enfrentadas en el foro y en los medios, se complementan y retroalimentan. Ante este panorama, el presidente del Episcopado Español animó a realizar las preguntas adecuadas, preguntas profundas que lleven a respuestas profundas alejadas de las controversias mundanas. A lo largo de la semana, los prelados abordarán, por supuesto, la implementación del sínodo, la preparación del Jubileo 2025, así como el próximo Congreso de Pastoral Vocacional bajo el lema ¿Para quién soy yo? Los obispos españoles también tienen previsto revisar, entre otros asuntos, lo relativo a la reparación integral a las víctimas de abusos sexuales, el proyecto marco para la pastoral juvenil o el documento para la reestructuración de los seminarios.
Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Galicia. Este lunes se cumplieron 1000 días desde que estalló la guerra entre Ucrania y Rusia. Los ataques no dan tregua. Conozcamos lo último en este informe. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania el uso de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense para atacar Rusia. Mientras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que un ataque de Ucrania contra su país apoyado por cualquier otra nación será considerado una ofensiva conjunta. Esta directiva se da cuando se cumplen 1000 días de la guerra. Mientras, en Kiev, familiares de prisioneros de guerra ucranianos recordaron a sus seres queridos. Estoy esperando que mi marido y sus 75 hermanos de armas regresen del cautiverio. Fueron capturados el primer día de la invasión. Fueron hechos prisioneros en la central nuclear de Chernóbil. ¿Cómo se puede bombardear a un país hermano, Ucrania, desde Moscú? Disparar misiles S-200 y S-300, cohetes Grad, contra gente indefensa. Nunca esperé que Putin hiciera algo tan terrible contra su hermana Ucrania. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, resaltó ante el Parlamento Europeo en Bruselas el apoyo de las naciones de esta parte del mundo para poner fin al conflicto. Se comprometió a hacer de 2025 el año de la paz. El presidente ruso ha enviado 11.000 tropas norcoreanas a las fronteras de Ucrania. Este contingente puede aumentar hasta 100.000, mientras algunos líderes europeos piensan en unas elecciones o algo por el estilo a expensas de Ucrania. Putin está concentrado en ganar esta guerra. No se detendrá solo. Al mismo tiempo, un ataque ruso mató al menos a 10 personas este martes, incluido un niño, e hirió a 13 más en Kharkiv, Ucrania. En entrevista a Vatican News, el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, lamentó la devastación en Ucrania tras 1000 días de guerra y llamó a la paz, el cese inmediato de las armas y la urgencia de líderes valientes que prioricen el bien común. Subrayó la importancia de la negociación. El nuncio apostólico en Kiev, Monseñor Visvaldas Kulbokas, describió la difícil realidad de los ucranianos. Lamentó que a 1000 días de la guerra el número de fallecidos va en aumento. Indicó que es muy importante el sentido cristiano frente a la inseguridad y el miedo. Monseñor Kulbokas resaltó la ayuda de los voluntarios como un signo de humanidad en la oscuridad del conflicto. Hacemos una pausa y al volver. Desde Cuba, 505 años cumple su capital, consagrada a San Cristóbal. Le mostramos la gran fiesta en torno al santo patrón. Además, una visita a la Cátedra de San Pedro, el trono del apóstol, columna de la iglesia que se muestra en el corazón de la Santa Sede. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Habana, la más emblemática ciudad de Cuba, fue fundada en 1519. Consagrada y nombrada como San Cristóbal, celebró la fiesta de su santo patrón este fin de semana. Los detalles con nuestra corresponsal Rachel Díez. La capital de Cuba, la ciudad de La Habana, se fundó hace 505 años. Consagrada a San Cristóbal, mártir del cristianismo, a quien dirigen su plegaria los habaneros cada 16 de noviembre. Este día peregrinan hasta la Catedral de La Habana, donde a las 6 de la mañana se celebra la tradicional Misa de Mudos, una Eucaristía donde solo se escucha la voz del sacerdote. Nadie conversa o se saluda, se entra y sale del templo sin intercambiar con otras personas. Es el modo en que los antiguos habaneros honraban a Dios, escuchando su palabra en silencio. Luego, a lo largo del día, se ofician otras misas por los difuntos, los emigrantes, hay bautizos de niños y celebraciones que presiden las máximas autoridades eclesiásticas. San Cristóbal es motivo de orgullo y comunión entre los fieles, entre quienes habitan la ciudad, que los siguen en procesión por las calles del centro histórico de La Habana. Los fundadores de la ciudad escogieron a un santo mártir de los primeros siglos de la fe cristiana, martirizado por creer en Cristo, por dar testimonio. La palabra mártir viene de martireo en griego, que significa el que da testimonio, el que es capaz de testimoniar. ¿Qué testimonió San Cristóbal? Su fe.
en Cristo. Y qué bonito que nosotros los habaneros tengamos como patrono a este hombre que, siendo un hombre rudo, que tuvo una historia pasada de lejanía de Dios, e incluso dice la tradición que llegó a servir al mismo diablo, se alejó del mal y se acercó a Cristo. ¿Será que también es un llamado de parte de Dios a que los habaneros demos testimonio de nuestra fe en la Cuba de hoy, por las necesidades que también padecen tantos hermanos nuestros? Orando con las peticiones que propone la Iglesia, rezando el Padre Nuestro y con sus propias peticiones personales, laicos y religiosos transitan por las calles de La Habana Vieja. Comparten un acto de bendición, la señal de la cruz en la frente, entre ellos y con sus pastores. Su recorrido termina en el monumento conocido como el Templete, sitio donde se celebró la primera misa, aquella que dio inicio a la fundación de la ciudad. Aquí el obispo de San Cristóbal de La Habana rememora el acto fundacional e imparte su bendición. Descienda sobre sus familias, sobre toda esta ciudad y permanezca para siempre. Amén. Cuenten a sus familias lo que han vivido, sentido y experimentado. Cada 16 de noviembre vamos ahí a ese lugar fundacional para celebrar la fe. Y el obispo, pues desde la ceiba que cobijó a aquellos primeros cristianos que celebraron la primera Eucaristía, los primeros cristianos de La Habana, pues desde ese mismo lugar hemos profesado nuestra fe, hemos renovado lo que creemos. También la imagen de San Cristóbal que se venera en la Catedral de La Habana tiene este año una novedad. Unos escultores cubanos han esculpido un niño Jesús muy semejante al que tuvo la imagen en su origen. Esta imagen es una de las reliquias más importantes que tiene La Habana, que tenemos los habaneros. Esta imagen de San Cristóbal es de 1632. Algunos lo ponen 1634, de Martín de Andújar es el autor, vino de Sevilla, una talla en madera preciosa, que ha sufrido varias modificaciones en la historia. Y el niño Jesús original se perdió, no se conserva, y estos escultores le han dado a la imagen de San Cristóbal el aire que tuvo en su origen. Pero, ¿qué piden los cubanos a San Cristóbal? Piden salud. En estos momentos difíciles que atraviesa el pueblo, donde hay carencias de todo tipo y de medicamentos específicamente, pues el cubano pide salud, salud para poder trabajar, salud para volver a abrazar a sus hijos. Otra de las peticiones que siempre se le hace a San Cristóbal, al ser el patrono de los viajeros, es llegar siempre a buen destino, donde quiera que se vaya. Los emigrantes, los choferes, los viajeros le piden siempre a San Cristóbal llegar sanos y salvos a su destino. 505 años cumple la capital de todos los cubanos. En ella San Cristóbal, fiel intercesor, vela por las oraciones de su pueblo habanero. En La Habana, Cuba, Rachel Lies, EWTN Noticias. Y ahora lo guiamos por una visita a la Cátedra de San Pedro, el trono del apóstol, columna de la Iglesia, que se muestra en el corazón de la Santa Sede. El reportaje es del programa Vaticano de EWTN. Por primera vez en 150 años, una de las obras de arte más preciadas del Vaticano, la histórica Cátedra de San Pedro, ha sido retirada del monumental relicario de bronce de Bernini y expuesta a la veneración pública. Los orígenes de este trono de madera se remontan al siglo IX. Según la tradición, fue un regalo de Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el año 875, cuando viajó a Roma para ser coronado emperador de los romanos. Los expertos han estudiado a fondo el asiento a lo largo de los años, revelando que sus componentes más antiguos se remontan al siglo VI. Venerado durante siglos, se conoce como la Cátedra Sancti Petri. Para ayudarnos a comprender el significado de esta expresión, hablamos con un sacerdote dominico que ejerce de decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, el Angelicum de Roma. La cátedra es el lugar donde se sienta el Papa y nuestra fe nos dice que en ese mismo lugar se sentaría San Pedro. Recordemos que el Papa es también el sucesor de Cristo, por lo tanto, sentado en esta cátedra, lo que ante todo queremos ver es nuestro punto de referencia espiritual.
espiritual. Es el lugar donde el que enseña el Papa y en sus palabras desde la perspectiva de buscar la esperanza y conducirnos a la plena libertad. Queremos escuchar una vez más las palabras del mismo Cristo, pero también la enseñanza de la Iglesia que nos habla a través del ministerio de Pedro, el ministerio del Papa. Cada año, el 22 de febrero, se celebra la fiesta de la Cátedra Sancti Petri, la Cátedra de Pedro. Este trono de madera tiene un profundo significado espiritual, pues representa un signo especial del amor de Dios, un símbolo de su deseo de reunir a toda la Iglesia y guiarnos a todos por el camino de la salvación. El asiento de madera de San Pedro es mucho más que un asiento. Es una de las reliquias más preciadas que atesoran el Vaticano y la Iglesia. Es una reliquia porque obtiene su valor de la fe que la gente pone en ella. Sin duda, aunque la tradición no la remonta a los orígenes del papado, está documentada y presente en el Vaticano desde al menos el siglo IX. Ha sido la cátedra de muchos sumos pontífices y como tal posee su propia santidad. Sin embargo, la Cátedra de San Pedro es mucho más que una reliquia. Es un símbolo, un puente que nos lleva a Cristo. Nunca celebramos las reliquias como tales. Toda reliquia nos relaciona con Cristo, al igual que tenemos reliquias de mártires o de santos que nos relacionan con una identificación con Cristo, con una identificación perfecta con Él. No celebramos las reliquias, sino que simplemente adoramos con ellas. Así sucede en el caso de las reliquias de los mártires cuyas vidas se conformaron completamente con Cristo. La reliquia del trono de madera de San Pedro, un pedazo de historia de un valor inestimable, está contenida en una famosa caja esculpida de bronce dorado, una obra de arte icónica, diseñada por Gian Lorenzo Bernini y construida entre 1647 y 1653. El hecho mismo de que haya sido colocada dentro de ese monumento que nos regaló Bernini es una prueba de una veneración que ninguna otra cátedra del mundo puede reivindicar. Esta veneración se remonta al menos 400, casi 500 años. Cabe suponer que fue utilizada como trono papal hasta el siglo XVII, es decir, hasta el momento en que fue colocada en el monumento de Bernini. Este relicario, con forma de silla de San Pedro, encierra el trono de madera y está rodeado por una impresionante vidriera con una paloma que representa al Espíritu Santo, junto a ángeles esculpidos y estatuas de 4 doctores de la Iglesia, santos Agustín, Ambrosio, Juan Crisóstomo y Atanasio, que simbolizan la unidad de la enseñanza cristiana en Oriente y Occidente. La Cátedra Sancti Petri, un profundo símbolo de la línea ininterrumpida de sucesión desde San Pedro hasta el Papa Francisco, se expuso públicamente por última vez en 1867 con el motivo del 1800 aniversario del martirio de San Pedro. El 27 de octubre, por decisión del Santo Padre, se inauguró de nuevo la silla recién restaurada. Tras la misa de clausura del Sínodo sobre la sinodalidad, fue colocada en un lugar destacado ante el baldaquino. Ha sido el Papa quien lo ha deseado, iniciado y realizado porque se trata sin duda de uno de los símbolos de este próximo año tan particular, un jubileo que pretende restablecer la unidad de una iglesia hoy dividida, con conflictos en Ucrania, en Tierra Santa, entre hermanos. Necesitamos símbolos fuertes y la cátedra es uno de los que se explican y deben convertirse en símbolos de un pueblo en camino. Debemos derribar esas barreras artificiales que dificultan el diálogo, porque si todos empezamos a aislarnos, perderemos ese concepto de comunidad que es fundamental para la vida civil. En 2012, el Papa Benedicto XVI describió la cátedra como el símbolo de la misión especial de Pedro y sus sucesores de pastorear el rebaño de Cristo, manteniéndolo unido en la fe y la caridad. Hoy, los peregrinos y visitantes pueden contemplar esta singular pieza histórica expuesta directamente ante el altar mayor de la Basílica, sobre la tumba de San Pedro, donde permanecerá hasta el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.